Esta semana estamos considerando el tema el enemigo interno y hemos descubierto cómo el pecado afecta a nivel individual y también colectivo. Pero también queremos dar otra perspectiva que es muy interesante y es la lección de este día, que se titula La puerta de esperanza, porque aunque sí vimos la derrota de Israel a manos de Jai al principio, y sí notamos por qué esto se llevó a cabo, por qué fue derrotado Israel, ahora también vamos a descubrir qué puede hacer Dios cuando nos ponemos en sus manos de amor. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de este día para el estudio de hoy. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú nos estás instruyendo con ella a fin de que aprendamos a rendirte nuestras vidas. Como Acán, también adolecemos de pecados que a veces queremos mantener ocultos, pero tú nos muestras que si confesamos de corazón y nos entregamos a ti, hay una puerta de esperanza. Así que ayúdanos a tomar ese camino en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, no nos vamos a concentrar, de hecho ya en Acán, al menos no hoy, eso mañana todavía vamos a volver un poco más, porque luego tenemos el capítulo 8 y le invitamos a todos nuestros amigos que puedan leer el capítulo 8 de Josué. Y aquí lo que resulta es que vuelven a ir a Jai, solo que ahora obtienen una victoria. Y quizás quisiera comenzar con la pregunta que puede resultar evidente. ¿Con qué moral ahora pueden ir los israelitas, siendo que acababan de ser derrotados? Se descubrió que ellos eran objeto de la ira de Dios, si podemos decirlo de esa manera, por haber tomado del anatema, y como ya nos lo explicaba usted, se habían convertido en un Jerem en sí mismos, y ahora Dios nuevamente toma las riendas y dice, bueno, pero van a ir, y les da la estrategia. ¿Qué vemos aquí sobre las oportunidades que Dios da? El capítulo 8 en realidad es muy importante, porque recordemos que tan pronto el pueblo de Israel había entrado a conquistar la tierra, había hecho una tremenda conquista. En el caso de Jericó, por supuesto, había sido algo milagroso, pero después viene una derrota. Y usted tiene razón, porque ¿cómo queda uno cuando ya ha sido golpeado, cuando ahí en ese lugar tuvo un accidente? Cada vez que pasa, usted recuerda esa situación. Sin embargo, me llama la atención, bueno, la lección nos invita a leer los primeros 29 versículos de este capítulo. Es bastante extenso, nosotros vamos a extraer algunas lecciones, pero el capítulo 8 comienza con unas palabras donde Dios le dice a Josué, no temas. Noten, de entrada, Dios está diciéndole, ok, las cosas no han salido bien. Recordemos que en el capítulo 7 comenzaba con la revelación del pecado que había en el campamento de Israel, el pecado que Acán estaba cometiendo, pero ahora en el capítulo 8 Dios le dice no temas. Cuando Dios dice no temas, nosotros debemos escuchar su voz y saber que Él va a actuar. Y Él ahora da una estrategia para que el pueblo de Israel pueda pelear. Entre esas estrategias que vemos ahí, todos los guerreros iban a pelear. Hay varios números que se mencionan ahí, 30,000, 5,000, para unir esas cantidades. Nosotros no tenemos todos los detalles, pero sí sabemos que así como el pueblo de Israel había estado confiado cuando ellos intentaron tomar Jai o Ai, ahora el pueblo de Ai estaban confiados también. Y ahora lo que sucede es que se pone es un tipo de emboscada. En el ambiente militar siempre se juega con eso, con la sorpresa, con el camuflaje, con la distracción, ¿verdad? Parece que aquí está sucediendo algo, entonces el ejército va para allá, pero ellos tienen otra sorpresa preparada. Es interesante que los de Ai estaban tan confiados que cuando el pueblo de Israel se dividió, porque ellos hicieron que estaban huyendo, y entonces los de Ai salen a perseguir a todo el pueblo, dejan la ciudad sin nadie. No, ellos en ese momento militarmente, ellos no pensaron
estratégicamente, bueno, ¿y qué sucede si esto es un engaño? Para nada, lo pensaron. No hay duda que también Dios estaba detrás de esto. Y por supuesto, ¿qué sucedió? Cuando los del pueblo de Jai salen a perseguir a los israelitas, entonces había otro grupo que estaba escondido, que habían pasado la noche escondidos. De paso, ahí en el capítulo 8 hay algo bien interesante, que hay dos noches, una noche de esas, dos noches antes de la conquista de Jai. Una de esas noches Josué se aparta del campamento y está solo. ¿Qué está haciendo Josué solo? Está orando, está pidiendo la guía de Dios, la dirección de Dios para esa batalla que se aproxima. Ya Dios le había dado su seguridad, le dice no temas, le da la estrategia, pero aún así Josué pasa la noche orando. Qué grandes lecciones hay para nosotros, que muchas veces pensamos ya lo tenemos todo, ya lo conquistamos, ya no tenemos que preocuparnos. No, Josué pasa orando, porque la oración no es para estarle pidiendo a Dios, rogándole a Dios que haga lo que yo quiero o como yo quiero, sino que la oración es para que yo entienda la voluntad de Dios para mi vida, es para conformarme yo a Él, no Él a mí. Eso es algo bien importante y que yo veo aquí en toda esta narración, cómo Josué pasó la noche orando. La Biblia no lo dice específicamente, pero sí habla de que una de esas noches él se apartó y entonces, ¿qué fue a hacer? A estar tranquilo, a dormir allá mientras el ejército estaba en turno esperando para combatir. No, de seguro Josué pasó orando, porque vemos que él ya había hecho eso anteriormente cuando leemos también más atrás de lo que ya hemos estudiado. Sí, claro, con la historia de Jericó y la primera aparición del príncipe de los ejércitos. Pero ahí en el capítulo 8, pastor, hay un texto que me llama la atención y me gustaría que nos ayudara a reflexionar sobre esto, porque hablando de toda la estrategia que Dios les había dado y de todo lo que van a hacer los israelitas, aquí tienen que hacer algo. En el verso 7 del capítulo 8, que como dijimos, les invitamos a leerlo completo, o los primeros 29 versículos, porque sí es un poquito extenso, pero en el versículo 7 dice, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y quisiera destacar estos dos elementos acá, pastor, porque en la lección se nos llama la atención al hecho de que en esta ocasión no sucedió algo milagroso como lo que sucedió en Jericó. Los muros cayeron e Israel solo tuvo que entrar básicamente. Pero, ¿de qué nos habla esto sobre el hecho de que por mucho que cumplieran la estrategia que iban a poner en práctica, la victoria seguía dependiendo solo de Dios y sin Dios no iban a obtener la victoria? Creo que lo hemos repetido y lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir. Siempre el éxito del pueblo de Israel en estas conquistas no estaba basado en su estrategia militar, aunque tuvieran una. Sí. No estaba basado en su ejército, aunque tuvieran ejército. No estaba basado en sus armas. Dependía realmente de la providencia de Dios, de la guía de Dios para ellos. A veces Israel se enfrentó a enemigos mucho más poderosos y vencieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Aunque hoy la estrategia ha cambiado un poco y ellos tienen que entrar y ellos tienen que pelear, sin embargo, se les recuerda que Dios es el que les da la victoria. Y esto es muy importante porque ¿quién es el que da la vida? Aquí nosotros tenemos siempre ese concepto que tenemos que dar gracias a Dios, tenemos que reconocer que Dios es el que nos da las fuerzas. En otros lugares, por ejemplo, ya Moisés le había dicho al pueblo de Israel, mira, cuando entres a la tierra, acuérdate que el Señor es el que te da la fuerza para hacer la riqueza. No digas tú, mi mano, es que yo soy muy inteligente, es que yo trabajo mucho, es que yo de sol a sol yo estoy ocupado. Sí, aunque es cierto que haces todo eso, pero no es eso, porque al final, ¿qué pasaría si no tenemos oxígeno? Sí. ¿Qué pasaría si no tenemos, si no tenemos los alimentos que
que produzca la tierra, simplemente no vamos a poder vivir. Entonces, Dios quería que ellos estuvieran conscientes que al final es Él quien da la victoria. Y Él permitió todas esas circunstancias. Incluso, como yo lo mencioné, es bien difícil definir a veces algunos números, definir parte de la estrategia, porque nosotros lo estamos leyendo hoy, pues no hay nadie que participó ahí que nos lo explique cómo fue realmente, y aún los comentadores no se ponen de acuerdo. Sin embargo, lo que sí está claro es que ellos ahora tenían la aprobación de Dios, la guía de Dios para ir y conquistar ese lugar. Y ahora, pastor, para terminar con nuestra reflexión de hoy, notamos entonces que el éxito estaba en Dios y en la fe de Josué, en la palabra de Dios. Lo que Dios había dicho, eso es lo que tenían que hacer. Por eso es que ahora va todo el pueblo, porque Dios dice, todo el ejército tiene que ir, no como antes que se habían confiado ellos también. ¿Qué lección hay respecto a este punto sobre cómo seguir la palabra de Dios? Someternos es la palabra que iba a decir, pero de hecho es la palabra correcta. Someternos a la palabra de Dios es lo que realmente garantiza el éxito en todas las áreas de nuestra vida. En una época en la que tendemos a cuestionar mucho si la Biblia aquí dice realmente lo que quiere decir, y me refiero a temas como el sábado, los diezmos, bueno, los mandamientos en general. ¿Cómo nosotros podemos aprender esta lección de Josué de seguir lo que la Biblia dice? Porque eso es fe en acción. Bueno, aquí recordemos nosotros que seguir lo que Dios dice en realidad es un asunto de vida o muerte. Sí. Y el caso de Acán, ¿por qué Dios actuó de esa manera tan pronto y de una manera drástica? Que es lo que estamos estudiando esta semana, el caso de Acán. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra que los asuntos que están en juego son más complejos, son más profundos que si los vemos superficialmente. Por ejemplo, uno dice, ¿por qué Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén si solo comieron una fruta, nada más? Solo ese fue el gran pecado. Pero es que el asunto, el principio que está en juego detrás de eso es algo mucho más profundo. Sí. En este caso, Dios ya había mostrado que ya sea un cananeo o ya sea alguien de su pueblo que se rebela contra él y su palabra, corrían la misma suerte. Aquellos que no estaban dispuestos a someterse, pero Dios mostró que si alguien, ya sea un israelita, como la mayoría del pueblo de Israel, que respetaron el Jerem, respetaron lo que estaba destinado a la destrucción, excepto Acab, o como en el caso de Rahab, que era una cananea, pero que ella se sometió y convenció a su familia de aceptar al Dios de Israel, entonces sus vidas fueron preservadas. Y esto yo creo que debe quedar realmente muy claro para nosotros hoy, la importancia de seguir las órdenes de Dios, porque al final no es una opinión nada más extra por allí que yo consigo, es un asunto de vida o muerte. Si seguimos a Dios, vamos a vivir. Si seguimos su mandamiento, vamos a tener vida. Si no, pues es lo contrario de la vida. No hay otra opción, no hay terreno neutro, no hay un tercer partido. Aquí es Dios o Satanás, punto. Es el bien o el mal, punto. No hay otro lugar donde uno puede pensar que voy a estar ahí, no me meto ni con uno ni con otro. Definitivamente no se puede. Ahora, yo quiero mencionar para finalizar que este lugar, que el valle, famoso valle de Acor que se menciona, que estamos estudiando, que había sido un lugar donde el pueblo de Dios fue derrotado, al final se convirtió en una puerta de esperanza. Al final Dios prometió vengar, rehacer esa esperanza para su pueblo. Y lo vemos más adelante, la lección menciona Oseas 2:15, menciona para este día donde Dios promete que va a haber restauración. Isaías capítulo 65. Vamos a buscar otro texto para complementar aquí en nuestra lección. Isaías el capítulo 65 y versículo 10 nos da nuevamente
cuál es la alternativa que Dios desea. Y dice así, y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó. Noten qué interesante. Dios nuevamente está diciendo, hay esperanza, mira, tú has tenido una derrota, no has hecho lo que tenías que hacer, pero no te quedes, bueno, ya estoy fracasado. No, levántate, pero hazlo en los términos y las condiciones que yo dije. Búscame. A mí me gusta mucho esto. Y en el Valle de Acor dice, para mi pueblo que me buscó. Sí. O sea, si nosotros nos arrepentimos verdaderamente de corazón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay esperanza. Si buscamos al Señor, si lo seguimos a Él, donde ha habido derrota, Dios puede traer victoria, pero tenemos que cumplir con las condiciones. Amén. Entonces, pastor, ayúdenos a orar para que hagamos un examen en nuestro corazón y hoy le digamos al Señor, yo quiero cumplir con tus condiciones, porque siempre será lo mejor para nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos muestras que hay esperanza, aún a pesar del fracaso, a pesar de la derrota que muchas veces nos hemos ganado por nuestra falta de obediencia a tus preceptos. Mas gracias, Señor, porque no estás aquí para condenar, sino para redimir, para restaurar, para salvar. Ayúdanos a aprovechar el tiempo de gracia, de oportunidad que hoy nos ofreces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.